Las trillizas del millonario fueron abandonadas por su novia. La empleada doméstica las adoptó el abandono en el mercado. 3 niñas idénticas lloraban abrazadas en medio de la basura del mercado. Y nadie, absolutamente nadie, se detuvo a mirarlas. Era un martes cualquiera en el mercado de San Ángel, Ciudad de México. El sol pegaba fuerte sobre los puestos de frutas y verduras, y el bullicio de los vendedores se mezclaba con el olor a tortillas recién hechas. Entre cajas de cartón mojado y bolsas de plástico sucias, 3 pequeñas, de apenas 4 años, se abrazaban con desesperación. Sus vestidos rosados estaban manchados de tierra, sus zapatitos blancos destrozados y sus rostros idénticos, como 3 gotas de agua, mostraban el terror más puro que puede sentir un niño, el abandono. Rosa Mendoza tenía 22 años y llevaba 5 horas limpiando los pisos de mármol de la mansión Santillán cuando su patrona, la señora Beatriz, le dio permiso para ir al mercado. Necesitaba comprar cilantro y limones para la comida. Rosa se había amarrado su cabello corto con un pañuelo azul y se había puesto sus guantes amarillos de siempre. No era vanidad, sino costumbre. Sus manos estaban ásperas de tanto limpiar. Caminaba entre los puestos cuando escuchó el llanto. Al principio pensó que era un gato herido, pero algo en ese sonido la hizo detenerse. Giró la cabeza y las vio. 3 angelitos del mismo rostro, abrazadas tan fuerte que parecían una sola. La más pequeña, o tal vez todas tenían el mismo tamaño, sollozaba sin control, mientras las otras 2 intentaban calmarla con palabritas que Rosa apenas podía escuchar. «No llores, Sophie. Mamá va a volver. Ya viene, ya viene». Pero Rosa supo de inmediato que nadie iba a volver. Se acercó despacio, arrodillándose frente a ellas. El suelo estaba húmedo y olía mal, pero no le importó. Extendió sus manos enguantadas y tocó suavemente el hombro de una de las niñas. «Hola, pequeñas. ¿Dónde está su mamá?» Las 3 levantaron la vista al mismo tiempo, y Rosa sintió que el corazón se le rompía en pedazos. Tenían los ojos verdes más hermosos que había visto en su vida, pero estaban hinchados de tanto llorar. Sus caritas pecosas temblaban de miedo. «Se fue», susurró una de ellas. «Dijo que volvía, pero no vuelve». Rosa miró alrededor. La gente pasaba de largo, ocupada en sus compras, en sus vidas. Nadie prestaba atención a 3 criaturas abandonadas como si fueran cajas vacías. Sintió rabia, sintió impotencia, pero sobre todo sintió algo que no esperaba, un amor instantáneo y feroz por esas 3 desconocidas. «¿Cómo se llaman?», preguntó con voz suave. «Yo soy Sofía», dijo la que había hablado primero. «Valentina», murmuró otra, limpiándose las lágrimas con sus manitas sucias. «Isabela», completó la tercera, la más callada. Rosa sintió un nudo en la garganta. 3 nombres hermosos para 3 niñas abandonadas como basura. «¿Tienen hambre?». Las 3 asintieron al mismo tiempo, y Rosa no pudo evitar sonreír entre las lágrimas que comenzaban a formarse en sus propios ojos. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete para no perderte el final de estas 3 angelitas. Rosa las llevó a un puesto de quesadillas y gastó todo el dinero que llevaba para el mandado. Las niñas devoraron la comida como si llevaran días sin probar bocado. Probablemente era así. Mientras comían, Rosa intentó sacarles más información. ¿Y su papá? Las 3 negaron con la cabeza. «No tenemos papá», dijo Valentina. «Mamá dice que se fue antes de que naciéramos». «¿Y su mamá cómo se llama?». «Daniela», respondió Sofía. «Pero a veces se enoja cuando lloramos. Dice que somos muchas». El corazón de Rosa se encogió aún más. ¿Qué clase de mujer abandona a sus propias hijas porque son muchas? Pasaron 2 horas. Rosa esperó, sentada en el suelo junto a las niñas, acariciando sus cabecitas
mientras ellas se quedaban dormidas en su regazo. Esperó a que alguien viniera, a que apareciera esa tal Daniela, a que algún policía pasara. Pero nada. Cuando el sol comenzó a esconderse y el mercado empezó a vaciarse, Rosa supo que tenía que tomar una decisión. Podía llamar a la policía y las niñas terminarían en algún orfanato horrible, separadas quizás, perdidas en el sistema. O podía... No, era una locura. Ella vivía en un cuartito de 3 por 3 metros en la azotea de una vecindad. Ganaba 3,000 pesos al mes limpiando casas. Apenas le alcanzaba para comer. ¿Cómo iba a cuidar de 3 niñas? Pero cuando Sofía abrió los ojos y la miró con esa carita de ángel asustado, susurrando un «¿Nos vas a dejar también?», Rosa supo que no había decisión que tomar. «No, mi amor», dijo, y su voz tembló. «No las voy a dejar, nunca». Esa noche, Rosa Mendoza llegó a su cuartito con 3 niñas de 4 años aferradas a su falda. No tenía idea de cómo iba a alimentarlas, vestirlas o cuidarlas. No tenía camas extra, ni ropa para ellas, ni siquiera juguetes. Solo tenía un colchón viejo en el suelo y 2 cobijas raídas. Pero tenía algo más importante. Tenía un corazón enorme que acababa de multiplicarse por 3. Las acostó juntas en su colchón, cubriéndolas con sus cobijas. Ellas se abrazaron entre sí como lo habían hecho en el mercado, y Rosa se sentó en el suelo a su lado, velando su sueño. «¿Qué he hecho?», se preguntó en voz baja, mirando sus manos ásperas y cansadas. Pero cuando Valentina, aún dormida, extendió su manita y tomó uno de los dedos de Rosa, la respuesta llegó clara como el agua. Había hecho lo único que podía hacer una mujer de buen corazón. Había elegido el amor por encima del miedo. Había elegido ser madre cuando el mundo entero había decidido mirar hacia otro lado. Y aunque no lo sabía aún, esa decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de un hombre solitario que estaba a punto de conocer el verdadero significado de la familia. Mientras Rosa finalmente cerraba los ojos, exhausta pero en paz, 3 niñas idénticas respiraban tranquilas por primera vez en mucho tiempo. Porque por fin, después de ser abandonadas como basura, alguien las había visto como lo que realmente eran. 3 tesoros invaluables que solo necesitaban amor. La decisión imposible. Rosa despertó con un dolor punzante en la espalda. Había dormido sentada contra la pared, vigilando el sueño de las 3 niñas que ahora ocupaban su único colchón. La luz del amanecer se colaba por la pequeña ventana de su cuarto, iluminando los rostros angelicales de Sofía, Valentina e Isabela. Por un momento, todo pareció un sueño. Tal vez nada de esto había pasado. Tal vez eran las 5 de la mañana de un día normal y pronto tendría que levantarse para tomar el camión hacia la mansión de los Santillán. Pero entonces Sofía se movió, aún dormida, y murmuró: «Mami, tengo hambre». La realidad cayó sobre Rosa como un balde de agua fría. No era un sueño. Tenía 3 bocas que alimentar y apenas 30 pesos en su monedero. El salario no le llegaba hasta el viernes y apenas estaban a lunes. Se puso de pie con cuidado, intentando no despertar a las pequeñas. Revisó su alacena. Medio kilo de frijoles, un poco de arroz, 3 huevos y un pedazo de queso que ya empezaba a oler raro. Tal vez podría hacer algo con eso. Mientras preparaba el desayuno en su pequeña parrilla eléctrica, su mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué había hecho? ¿En qué momento creyó que podría cuidar de 3 niñas con su sueldo miserable? La vecina de al lado, doña Petra, tocó a su puerta justo cuando el agua para el café comenzaba a hervir. «Rosa, mija, ¿qué son esos lloridos que escuché anoche?», preguntó la mujer de 60 años, asomándose con curiosidad. Rosa no tuvo tiempo de inventar una excusa. Las 3 niñas despertaron al mismo tiempo con el ruido de la puerta y al ver a una desconocida, se echaron a llorar otra vez. «¡Ay, Dios santo!»,
exclamó doña Petra. ¿De dónde salieron estas criaturas? Rosa tuvo que contarle todo. La historia del mercado, el abandono, la decisión desesperada de traerlas a su casa. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Se sentía tan perdida, tan asustada. Doña Petra la escuchó en silencio, y cuando Rosa terminó de hablar, la anciana suspiró profundamente. «Estás loca, mija», dijo, pero su voz no sonaba dura. «Completamente loca. Pero también eres la mujer más valiente que conozco». Le dio a Rosa un cartón de leche que tenía en su refrigerador y una bolsa con pan dulce. «Para las niñas», murmuró. «Y mañana te traigo algo de ropa que me sobró de mis nietas». Rosa quiso abrazarla, pero doña Petra se alejó rápidamente, como si le diera vergüenza mostrar su bondad. «Solo por esta vez, ¿eh? No te acostumbres». Pero Rosa sabía que no era cierto. Doña Petra tenía el corazón tan grande como el suyo. Las niñas comieron con apetito los frijoles refritos con huevo y pan dulce. Mientras las veía comer, Rosa sintió una mezcla de alegría y pánico. Eran hermosas, inteligentes y cariñosas. ¿Cómo alguien podía abandonar a estas criaturas? «Rosa», dijo Isabela tímidamente, «¿tú vas a ser nuestra mami ahora?» La pregunta le atravesó el corazón como una flecha. Rosa se arrodilló frente a las tres y las miró a los ojos. «No sé qué voy a hacer, pequeñas», respondió con honestidad. «Pero lo que sí sé es que no las voy a abandonar. Pase lo que pase, vamos a estar juntas». Las tres se lanzaron a abrazarla, y Rosa sintió que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Pero la realidad no tardó en golpearla de nuevo. Eran las 8 de la mañana y tenía que estar en casa de los Santillán a las 9. ¿Qué iba a hacer con las niñas? No podía llevarlas. No podía dejarlas solas. Tomó el teléfono y llamó a la señora Beatriz, la administradora de la mansión. «Señora, disculpe, pero tengo una emergencia familiar. ¿Podría faltar hoy?» «¿Emergencia?» «Rosa, hoy es día de limpieza profunda. El señor Santillán viene de viaje y la casa tiene que estar impecable». «Lo sé, señora, pero es que...» «Rosa, si no vienes hoy, no vengas mañana tampoco. ¿Entendiste?» La línea se cortó. Rosa se quedó mirando el teléfono con las manos temblando. No podía perder ese trabajo. Era el único ingreso que tenía, pero tampoco podía dejar a las niñas. Doña Petra, que había escuchado todo desde su puerta, apareció de nuevo. «Yo las cuido hoy», dijo con tono resignado. «Pero solo hoy, Rosa. Mañana tienes que buscar una solución». Rosa llegó a la mansión Santillán con 1 hora de retraso, jadeando por haber corrido desde la parada del camión. La señora Beatriz la esperaba en la entrada con cara de pocos amigos. «Llegas tarde». «Lo siento, señora. El señor Santillán llegó hace 1 hora. Está en su estudio. Más te vale que no te vea en este estado». Rosa se cambió rápidamente a su uniforme azul y comenzó a limpiar como nunca. Pero su mente estaba en otro lado, en 3 niñitas que no eran suyas, pero que de alguna forma ya lo eran, en cómo iba a alimentarlas mañana, en dónde iban a dormir cuando crecieran un poco más y ya no cupieran las 3 en su colchón. Estaba trapeando el pasillo del 2.º piso cuando escuchó una voz profunda detrás de ella. «¿Usted es Rosa?» Se giró tan rápido que casi tira la cubeta de agua. Frente a ella estaba Eduardo Santillán en persona. Tenía 40 años, pero se veía más joven, alto, de cabello negro con algunas canas en las sienes, ojos oscuros y una presencia que imponía respeto. Siempre estaba de viaje por negocios, así que Rosa rara vez lo veía. Sí, señor», tartamudeó, haciendo una pequeña reverencia torpe. Eduardo la observó con atención. Notó sus ojos hinchados, las ojeras profundas, las manos temblorosas. «¿Se encuentra bien?» «Sí, señor. Solo un poco cansada».
Eduardo asintió lentamente, pero su mirada decía que no le creía. Era un hombre que había construido un imperio empresarial leyendo a las personas, y Rosa era un libro abierto. La señora Beatriz me dijo que llegó tarde por una emergencia familiar. Sí, señor, lo siento mucho, no volverá a pasar. ¿Su familia está bien? La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba que su jefe, un millonario que vivía en otro mundo, se preocupara por su vida personal. Sí, bueno, no. Es complicado. Eduardo esperó, pero Rosa no dijo nada más. Él no insistió. Está bien, solo asegúrese de que no afecte su trabajo. No lo hará, señor, se lo prometo. Pero mientras Eduardo se alejaba por el pasillo, Rosa supo que era una promesa que no podría cumplir. No con 3 niñas esperándola en casa. No con su corazón dividido entre la supervivencia y el amor. Esa noche, cuando regresó a su cuartito, encontró a las 3 pequeñas dormidas en el regazo de doña Petra. La anciana se veía agotada. «Estas niñas tienen energía de sobra», murmuró, «y no paran de preguntar por ti». «Gracias, doña Petra. No sé cómo pagarle. No me pagues, solo piensa bien qué vas a hacer, mija. No puedes seguir así». Rosa lo sabía. Pero mientras cargaba a Sofía, Valentina e Isabela una por una hasta su colchón, mientras les quitaba los zapatos y las arropaba con sus cobijas viejas, mientras las veía dormir con esas caritas de ángel, supo que no había marcha atrás. Se había convertido en madre de 3 en un solo día, y aunque el mundo entero le dijera que era una locura, aunque su cuenta bancaria estuviera vacía y su futuro fuera incierto, no cambiaría esa decisión por nada. Porque por primera vez en su vida solitaria y llena de trabajo, Rosa Mendoza tenía algo por lo que valía la pena luchar. Tenía una familia. Y aunque todavía no lo sabía, esa familia estaba a punto de cruzarse de nuevo con el hombre de la mansión. Un hombre que también estaba solo. Un hombre que también necesitaba aprender qué significaba el amor verdadero. Pero esa historia apenas comenzaba. El patrón misterioso. Pasaron 2 semanas que se sintieron como 2 años. Rosa había desarrollado una rutina agotadora. Despertaba a las 5 de la mañana, preparaba algo rápido para las niñas, las dejaba con doña Petra, quien a pesar de sus quejas seguía ayudándola, corría a la mansión Santillán, trabajaba como nunca, regresaba corriendo a su cuartito, recogía a las pequeñas, les daba de cenar con lo poco que tenía, las bañaba en una tina de plástico, les contaba cuentos inventados hasta que se dormían. Y luego ella se quedaba despierta cosiendo ropa vieja que doña Petra le había regalado para ajustarla al tamaño de las trillizas. Dormía 3 horas si tenía suerte. Sus manos ya no solo estaban ásperas, ahora sangraban en algunos dedos. Sus ojos tenían ojeras tan profundas que parecían moretones. Había perdido peso, porque siempre se aseguraba de que las niñas comieran primero, y para cuando ella iba a servirse, ya no quedaba nada. Pero cada vez que Sofía le decía «te amo, mami Rosa», cada vez que Valentina le dibujaba flores con crayones prestados, cada vez que Isabela se dormía abrazada a su cuello, todo valía la pena. El problema era que su cuerpo estaba llegando al límite, y Eduardo Santillán lo había notado. Él había regresado de sus viajes de negocios y ahora pasaba más tiempo en la mansión. Rosa intentaba evitarlo, pero era imposible. La casa era enorme, pero él parecía estar siempre donde ella estaba limpiando. Un jueves por la tarde, Rosa estaba trapeando el estudio de Eduardo cuando sintió que la cabeza le daba vueltas. No había desayunado porque las niñas tenían hambre y solo quedaba un poco de avena. Tampoco había comido la noche anterior, ni la antepasada. La habitación comenzó a girar. «¿Rosa?», escuchó la voz de Eduardo como si viniera de muy lejos.
Intentó responder, pero sus piernas cedieron. Lo siguiente que supo fue que estaba recostada en el sofá de cuero del estudio, y Eduardo estaba arrodillado junto a ella, con un vaso de agua y una expresión de preocupación genuina en el rostro. «No se mueva», dijo él con firmeza, pero su voz era amable. «¿Cuándo fue la última vez que comió?» Rosa intentó incorporarse, avergonzada. «Estoy bien, señor. Solo me mareé un poco». Le pregunté cuándo fue la última vez que comió. El tono no admitía mentiras. Rosa bajó la mirada. «Ayer, creo». Eduardo frunció el ceño. «Señora Beatriz, traiga algo de la cocina, ahora». «Señor, no es necesario. No estoy preguntando, Rosa. Siéntese y cómase lo que le traigan». Minutos después, Rosa tenía frente a ella un plato con pollo, arroz, ensalada y tortillas recién hechas. Su estómago rugió tan fuerte que Eduardo lo escuchó. Ella se sonrojó profundamente. «Coma», ordenó él, pero su voz se había suavizado. Rosa comió despacio al principio, intentando mantener la compostura, pero el hambre pudo más. En 10 minutos había devorado todo. Eduardo la observó en silencio y algo en su mirada cambió. «¿Tiene problemas económicos?» «No, señor». «Bueno, sí, pero nada que no pueda manejar». «Rosa». Eduardo suspiró. «No soy ciego. Llega tarde, se ve agotada. Ahora descubro que no está comiendo. ¿Qué está pasando?» Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No podía permitirse el lujo de llorar frente a su jefe. No podía perder este trabajo. «Solo... Son tiempos difíciles, señor, pero le prometo que no afectará mi trabajo». «Ya está afectando su trabajo», interrumpió Eduardo, pero no sonaba enojado. «Más importante aún, está afectando su salud». Se puso de pie y caminó hacia su escritorio. Sacó su chequera y comenzó a escribir. «No, señor, por favor». Rosa se levantó rápidamente. «No necesito caridad». «No es caridad. Es un adelanto de salario y no es negociable». Le extendió un cheque por 10,000 pesos. Era más de 3 meses de salario de Rosa. «Señor, yo no puedo aceptar esto». «Sí puede, y lo hará. Considérelo un bono por los 5 años que lleva trabajando aquí sin fallar nunca». «Pero...» Rosa la miró directamente a los ojos. «No sé qué está pasando en su vida, y no voy a obligarla a contármelo. Pero sea lo que sea, necesita ayuda. Acéptela». Rosa tomó el cheque con manos temblorosas. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. «Gracias, señor. No sabe lo que esto significa». Eduardo asintió, pero su expresión seguía seria. «Solo cuídese, y si necesita algo más, dígamelo». Rosa salió del estudio con el cheque guardado en el bolsillo de su uniforme, sintiendo como si acabara de recibir un milagro. Con ese dinero podría comprar comida para un mes, ropa nueva para las niñas, tal vez hasta unos zapatos que le quedaran bien. Pero lo que no sabía era que Eduardo Santillán se había quedado en su estudio, pensando en ella. Había algo en esa mujer que lo intrigaba. No era solo su trabajo impecable o su dedicación. Era algo más profundo. Una bondad, una fuerza interior que él no había visto en mucho tiempo. Le recordaba a su difunta esposa, Mercedes. Mercedes había muerto 3 años atrás de cáncer. Habían estado casados 10 años, pero nunca pudieron tener hijos. Ella lo era todo para él, y cuando murió, Eduardo se sumergió en el trabajo para no pensar en la soledad. Viajaba constantemente, evitaba la mansión porque cada rincón le recordaba a ella y se había cerrado emocionalmente al mundo. Pero algo en Rosa había despertado algo en él, una curiosidad, una preocupación que iba más allá de la relación jefe-empleada. ¿Qué secreto estaba guardando esa mujer? La respuesta llegaría antes de lo que él esperaba.
Fue un sábado por la mañana. Eduardo había decidido quedarse en casa para revisar unos documentos. Estaba en el jardín, junto a la piscina, cuando escuchó un grito. «¡No, mi amor! ¡Espérame!». Era la voz de Rosa. Eduardo levantó la vista justo a tiempo para ver algo que lo dejó completamente paralizado. Una niña pequeña, no podía tener más de 4 años, había entrado corriendo por la puerta lateral del jardín. Llevaba un vestido rosado remendado y zapatos demasiado grandes. Su cabello castaño caía en rizos despeinados sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con lágrimas. «¡Rosa! ¡Rosa!», gritaba la pequeña, mirando alrededor con desesperación. Detrás de ella venían otras 2 niñas exactamente iguales, también llorando y gritando el nombre de Rosa. Eduardo se quedó inmóvil. Trillizas. ¿De dónde habían salido esas niñas? Rosa apareció segundos después, jadeando, con su ropa de civil, una blusa blanca sencilla y unos jeans viejos, y el cabello suelto. Al ver a las niñas en el jardín de la mansión, su rostro palideció. «Sofía, Valentina, Isabella», llamó con voz temblorosa. «Vengan aquí ahora». Las 3 niñas corrieron hacia ella y se aferraron a sus piernas, sollozando. «Te perdimos. Pensamos que nos dejaste». «No las dejé, mis amores. Solo fui al baño. Ya les dije que no salieran de la casa de doña Petra». Eduardo carraspeó y Rosa finalmente lo vio. La expresión de terror en su rostro fue instantánea. «Señor, yo... lo siento. Ellas no debían... ¿Quiénes son estas niñas?», preguntó Eduardo poniéndose de pie. Rosa tragó saliva. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, una mentira, algo que pudiera salvar la situación. Pero al mirar los ojos de Eduardo, supo que no podía mentirle. Son mis niñas. ¿Sus hijas? No, bueno, sí. Es complicado». Eduardo se acercó lentamente. Las trillizas se escondieron detrás de Rosa, asustadas de ese hombre alto y serio. «Rosa», dijo Eduardo con voz firme, «¿de dónde salieron estas niñas?». Y fue entonces, ahí en el jardín bajo el sol de la mañana, con 3 niñas asustadas aferradas a ella y su futuro laboral pendiendo de un hilo, que Rosa finalmente contó la verdad. Le contó sobre el mercado, sobre encontrarlas abandonadas entre la basura, sobre la decisión desesperada de llevarlas a casa, sobre las noches sin dormir, el hambre, las dificultades, sobre doña Petra y su ayuda, sobre el amor incondicional que había nacido en su corazón por esas 3 desconocidas. Mientras hablaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro. No intentó limpiarlas. Ya no le importaba nada más que la verdad. Eduardo la escuchó en completo silencio. Su expresión era ilegible. Cuando Rosa terminó, hubo un silencio largo e incómodo. Las niñas seguían aferradas a ella y Rosa esperaba lo peor. Esperaba ser despedida. Esperaba que llamara a la policía. Esperaba que le dijera que estaba loca. Pero lo que Eduardo dijo la dejó sin palabras. «¿Las encontró hace 2 semanas?» «Sí, señor». «¿Por eso no ha estado comiendo? ¿Por eso llegaba tarde?». Rosa asintió, incapaz de hablar. Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración o confusión. Rosa no estaba segura. «¿Y dónde están viviendo?» «En mi cuarto, en la vecindad». «¿Las 4 en ese cuarto diminuto?» «Sí». Eduardo miró a las trillizas. Ellas lo miraban de vuelta con esos ojos verdes enormes, llenos de lágrimas y miedo. Eran idénticas en todo. La misma nariz pecosa, las mismas orejas pequeñas, la misma forma de aferrarse a Rosa como si fuera su única salvación en el mundo. Y algo en el corazón de Eduardo, ese corazón que había estado congelado durante 3 años, se movió. Se arrodilló lentamente para quedar a la altura de las niñas.
Hola, dijo con voz suave. No tengan miedo. Me llamo Eduardo. ¿Cómo se llaman ustedes? Las niñas se miraron entre sí, inseguras. Finalmente, Sofía, la más valiente, dio un paso adelante. Yo soy Sofía, ella es Valentina y ella es Isabela. Mucho gusto, Sofía. Eduardo extendió su mano. La niña la tomó con timidez y Eduardo sintió algo que no había sentido en años. Una ternura inmensa, una necesidad de proteger. Se puso de pie y miró a Rosa directamente a los ojos. No puede seguir viviendo así. Lo sé, señor. Buscaré otro lugar. Le prometo que esto no volverá a... No me entiende, interrumpió Eduardo. No puede seguir viviendo así porque no es justo, ni para usted ni para ellas. Rosa lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Eduardo respiró profundo, como si estuviera a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Tráigalas a la mansión. ¿Qué? Tiene razón. No puede cuidar de 3 niñas en ese cuarto, no con su salario, no sola. Señor, no puede estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Eduardo miró nuevamente a las trillizas. Esta casa tiene 12 habitaciones vacías. Tiene un jardín. Tiene espacio de sobra. Y si estas niñas necesitan un hogar... Hizo una pausa, y su voz se suavizó aún más. Entonces denles un hogar de verdad. Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. No podía ser real. No podía ser que este hombre, este millonario que apenas la conocía, estuviera ofreciendo... No puedo aceptar. Es demasiado... Sí puede, y lo hará. Porque esas niñas merecen algo mejor que un cuartito en una azotea. Eduardo se agachó nuevamente frente a las trillizas. ¿Les gustaría vivir en una casa grande, con un jardín donde puedan jugar? Las 3 asintieron con timidez, sin entender completamente lo que estaba pasando. Entonces está decidido. Eduardo se puso de pie. Mañana mismo traiga sus cosas. Las 4. Rosa abrió la boca, pero no salieron palabras, solo lágrimas. Y mientras abrazaba a sus 3 niñas en el jardín de la mansión, con el sol brillando sobre ellas, supo que la vida acababa de darles una segunda oportunidad. No solo a las trillizas, a todas ellas. El segredo revelado. La señora Beatriz casi se desmaya cuando vio llegar a Rosa con 3 niñas idénticas y 2 maletas de cartón llenas de ropa remendada. ¿Qué es esto?, preguntó la mujer con los ojos desorbitados. ¿Quién autorizó...? Yo lo autoricé, interrumpió Eduardo, bajando las escaleras con las manos en los bolsillos. Rosa y las niñas se quedarán en el ala este. Prepare la habitación grande y las 2 contiguas. Pero, señor, ¿algún problema, Beatriz? La mujer cerró la boca de inmediato. Conocía ese tono. Cuando Eduardo Santillán hablaba así, no había espacio para discusiones. No, señor, ningún problema. Rosa tampoco podía creer lo que estaba pasando. 24 horas atrás vivía en un cuartito diminuto preguntándose cómo alimentar a las niñas, y ahora estaba parada en el vestíbulo de mármol de una mansión que parecía sacada de una revista. Sofía, Valentina e Isabela miraban todo con los ojos muy abiertos, las lámparas de cristal que colgaban del techo, las escaleras de madera tallada, los cuadros enormes en las paredes. Para ellas, que habían pasado toda su corta vida en lugares pequeños y oscuros, esto era como entrar en un castillo de cuentos de hadas. «¿Aquí vamos a vivir?», susurró Valentina, tomando la mano de Rosa. «Eso parece, mi amor», respondió Rosa, todavía en shock. Eduardo las guió por las escaleras hasta el 2.º piso. Abrió una puerta doble y reveló una habitación espaciosa con una cama king size, un armario enorme, un baño privado con tina y ventanas que daban al jardín. «Esta será su habitación, Rosa»,
Rosa entró lentamente tocando las sábanas como si fueran de seda. Probablemente lo eran. Señor, esto es demasiado. Yo puedo dormir en el cuarto de servicio. El cuarto de servicio es un espacio de trabajo, no un hogar. Y estas niñas necesitan un hogar. Abrió otra puerta que conectaba con una habitación más pequeña pero igual de hermosa, pintada en tonos pastel con 3 camas individuales perfectamente hechas. Y esta será la habitación de las niñas. Las trillizas entraron corriendo, gritando de emoción. Se subieron a las camas, probando cada una, riendo y saltando. «Es tan suave», exclamó Sofía. «Mira, Rosa, tengo mi propia cama», gritó Isabela. «Y mira por la ventana, se ve la piscina», añadió Valentina. Rosa se cubrió la boca con las manos llorando. Eduardo se aclaró la garganta, incómodo con tanta emoción. «Mañana compraremos ropa nueva para ellas, y juguetes, y lo que necesiten». «Señor, no sé cómo agradecerle». «No tiene que agradecerme, solo cuide de ellas, y de usted misma». Eduardo se dio la vuelta para irse, pero Rosa lo detuvo. «¿Por qué está haciendo esto? No me conoce, no conoce su historia. ¿Por qué nos ayuda así?» Eduardo se quedó en silencio por un momento largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable, porque mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos. Era lo único que ella quería en el mundo, pero no fue posible. Cuando murió, me quedé solo en esta casa enorme, y no sabía para qué servía tanto espacio vacío. Miró hacia la habitación donde las niñas seguían saltando en las camas, riendo. «Ahora lo sé». Rosa sintió que el corazón se le encogía. Detrás del millonario serio y distante había un hombre roto por la pérdida, tan solo como ella antes de encontrar a las trillizas. «Gracias», susurró. «De verdad, gracias». Eduardo asintió brevemente y salió de la habitación. Los primeros días fueron un ajuste difícil para todos. Las niñas no estaban acostumbradas a tanto espacio. La primera noche, las 3 se metieron en la cama de Rosa porque tenían miedo de dormir solas en una habitación tan grande. Rosa las abrazó toda la noche, susurrándoles que todo estaría bien. La señora Beatriz observaba todo con desaprobación silenciosa. Los otros empleados, el jardinero, el cocinero, la lavandera, murmuraban entre ellos. ¿Quién se cree que es? ¿Una simple empleada doméstica viviendo como señora? Seguro le hizo algo al patrón para conseguir esto. Rosa escuchaba los comentarios y bajaba la cabeza. No quería problemas. Solo quería que las niñas estuvieran seguras y felices. Pero Eduardo también lo escuchaba, y no le gustaba. Un martes por la mañana reunió a todo el personal en la cocina. «Me he enterado de ciertos comentarios sobre Rosa y las niñas», dijo con voz firme. «Quiero dejar algo muy claro. Rosa no está aquí por ningún motivo impropio. Está aquí porque hizo algo que pocos tienen el valor de hacer. Rescató a 3 niñas abandonadas y les dio un hogar. Eso merece respeto, no críticas». Miró a cada uno de los empleados directamente a los ojos. «El que tenga algún problema con esta situación puede irse ahora mismo con un mes de indemnización. ¿Alguna pregunta?» Nadie dijo nada. «Perfecto. Ahora vuelvan a su trabajo». Rosa, que había escuchado todo desde el pasillo, sintió una mezcla de gratitud y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. Eduardo no solo les había dado un techo, les había dado dignidad. Las semanas pasaron y la vida en la mansión Santillán encontró un nuevo ritmo. Las niñas se adaptaron sorprendentemente rápido. Jugaban en el jardín cada tarde, aprendían a nadar en la piscina con ayuda de Rosa y comían 3 veces al día, a veces más, sin preocuparse por si habría suficiente. Eduardo las observaba desde su estudio, al principio con curiosidad, luego con algo parecido al cariño. Las escuchaba reír
y algo en su pecho se aflojaba. La casa que había estado en silencio durante 3 años volvía a tener vida. Una tarde, mientras trabajaba en su computadora, escuchó un toque suave en la puerta. ¿Sí? La puerta se abrió apenas y apareció Sofía, la más valiente de las 3. «Hola», dijo tímidamente. «Hola, Sofía. ¿Necesitas algo?» La niña entró despacio, mirando todos los libros y papeles con curiosidad. «Rosa dice que estás trabajando y no debemos molestarte. Pero quería darte esto». Extendió su manita. En ella había un dibujo hecho con crayones. Era una casa grande, probablemente la mansión, con 5 figuras afuera. 3 niñas pequeñas idénticas, una mujer con cabello corto y un hombre alto. «Lo hicimos para ti», explicó Sofía, «porque nos dejaste vivir aquí». Eduardo tomó el dibujo con manos que temblaban ligeramente. Hacía 3 años que nadie le regalaba nada hecho con tanto cariño. Es hermoso, Sofía. Gracias». La niña sonrió con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Rosa dice que eres muy bueno. Dice que eres como un ángel guardián». «No creo ser un ángel», dijo Eduardo, sintiéndose extrañamente conmovido. «Pero nos salvaste», insistió Sofía. «Igual que Rosa, así que sí eres un ángel». Eduardo no supo qué responder. La niña se dio la vuelta para irse, pero antes de salir se giró nuevamente. «¿Eduardo? ¿Sí? ¿Algún día podemos llamarte tío? Rosa dice que si tú quieres...» El corazón de Eduardo se detuvo por un segundo. Tío, una palabra tan simple pero tan llena de significado. Me encantaría, Sofía». La niña salió corriendo, feliz, gritando a sus hermanas. «Dijo que sí, dijo que sí». Eduardo se quedó solo en su estudio, mirando el dibujo. Por primera vez en 3 años, sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. Pero la paz no duraría mucho. Una tarde lluviosa de jueves, mientras las niñas jugaban en la sala y Rosa preparaba la merienda en la cocina, sonó el timbre de la mansión. La señora Beatriz abrió la puerta. «Buenas tardes. Vengo a ver al señor Santillán». Era una mujer de unos 30 y tantos años, alta, delgada, con cabello rubio teñido y maquillaje perfecto. Vestía ropa cara pero llamativa, con tacones altísimos y bolso de marca. «¿Tiene cita?», preguntó Beatriz con desconfianza. «No necesito cita. Solo dígale que Daniela Moreno está aquí. Creo que querrá verme». Beatriz fue a buscar a Eduardo, quien estaba revisando unos contratos en su estudio. Al escuchar el nombre, frunció el ceño. «No conozco a ninguna Daniela Moreno». «Dice que es importante, señor». Eduardo bajó con fastidio. No tenía tiempo para vendedores o personas que querían pedirle dinero para proyectos extraños. Pero cuando vio a la mujer en la entrada, algo en su instinto le dijo que esto no era una visita normal. «Buenas tardes», dijo con educación fría. «¿En qué puedo ayudarla?» Daniela sonrió, pero era una sonrisa calculada, falsa. «Señor Santillán, un placer. Vengo por mis hijas». «¿Sus hijas? No entiendo». «3 niñas, trillizas, de 4 años. Tengo entendido que están aquí». El mundo de Eduardo se detuvo. En ese momento, Rosa salió de la cocina con un trapo en las manos, y al ver a la mujer en la puerta, se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron, y Rosa supo, sin lugar a dudas, quién era esa mujer. «Daniela», susurró, y el nombre salió como un veneno de su boca. Daniela la miró de arriba abajo con desprecio. «Ah, tú debes ser la empleada que recogió a mis hijas. Qué noble de tu parte». «¿Tus hijas?». Rosa sintió la furia subir por su garganta. «Las abandonaste como basura, como si fueran perros callejeros». «Tuve mis razones». «¿Tuviste tus razones?». Rosa dio un paso adelante. «Lloraban, tenían hambre, preguntaban por ti y tú nunca volviste». Eduardo levantó una mano.
Esperen, alguien explíqueme qué está pasando aquí. Daniela sacó unos papeles de su bolso. Es simple, señor Santillán. Soy la madre biológica de Sofía, Valentina e Isabela. Aquí están sus actas de nacimiento y vengo a recuperar lo que es mío. Lo que es tuyo, Rosa casi gritó. Son niñas, no son objetos. Son mi sangre, replicó Daniela con frialdad. Y tengo derecho legal sobre ellas. Eduardo miró los papeles. Efectivamente eran actas de nacimiento, trillizas nacidas hace 4 años. Madre, Daniela Moreno. Padre, desconocido. ¿Por qué las abandonó?, preguntó Eduardo con voz dura. Eso no es asunto suyo. Si están en mi casa, sí es asunto mío. Daniela suspiró dramáticamente. Estaba pasando por un momento difícil, sin dinero, sin apoyo. No podía cuidar de 3 niñas sola. Pero ahora mi situación cambió. Tengo estabilidad y quiero recuperar a mis hijas. Rosa negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes llevártelas. No, después de todo. Puedo y lo haré, dijo Daniela con una sonrisa cruel. Con o sin su permiso. En ese momento, las 3 niñas aparecieron en lo alto de las escaleras, atraídas por las voces altas. «Rosa, ¿por qué gritan?», preguntó Valentina. Cuando Daniela las vio, su expresión cambió. Por un segundo, Eduardo vio algo parecido al remordimiento en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Las niñas bajaron lentamente las escaleras tomadas de la mano. Cuando llegaron abajo y vieron a Daniela, las 3 se quedaron inmóviles. «Hola, mis amores», dijo Daniela con voz melosa. «¿Me recuerdan? Soy su mami». Sofía dio un paso atrás. «No, tú no eres nuestra mami». «Claro que sí, corazón». «¡No!». Isabela comenzó a llorar. «Rosa es nuestra mami. Tú nos dejaste. Nos abandonaste», añadió Valentina entre sollozos. Las 3 corrieron hacia Rosa y se aferraron a ella con desesperación. Rosa las abrazó, su cuerpo temblando de rabia y miedo. Daniela forzó una sonrisa. «Están confundidas. Ya verán que cuando estemos juntas de nuevo...». «No te las vas a llevar», dijo Eduardo con voz de acero. Daniela lo miró con sorpresa. «¿Perdón?». «Escuchó bien. No va a llevarse a esas niñas. No tiene autoridad para detenerme. Soy su madre legal. Y yo soy Eduardo Santillán. Y tengo los mejores abogados del país. Si intenta llevarse a esas niñas por la fuerza, haré que pase el resto de su vida en una batalla legal que no podrá ganar». Daniela palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Está cometiendo un error, señor Santillán. Esas niñas son mías por derecho, y voy a recuperarlas, con abogados o sin ellos». Se dio la vuelta y salió de la mansión, sus tacones repiqueteando en el mármol. Cuando la puerta se cerró, Rosa colapsó en el suelo, abrazando a las 3 niñas que lloraban desconsoladamente. «No dejaré que te las quite», prometió Eduardo arrodillándose junto a ellas. «Te lo juro, Rosa, no dejaré que se las lleve». Pero mientras las consolaba, Eduardo sabía la verdad. La batalla apenas comenzaba, y Daniela Moreno no parecía ser el tipo de mujer que se rendía fácilmente. La nueva familia se forma. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Eduardo contrató al mejor bufete de abogados de Ciudad de México. El licenciado Ramírez, un hombre de 60 años, con experiencia en casos de custodia, escuchó toda la historia con atención mientras tomaban notas meticulosas. «La situación es complicada», admitió después de revisar los documentos. «Daniela Moreno tiene los derechos legales como madre biológica. El hecho de que las abandonara es grave, pero necesitamos pruebas sólidas. Testigos, fotografías, reportes policiales. Las encontré en el mercado», explicó Rosa con voz temblorosa. «Había gente alrededor, vendedores que las vieron.
Necesitamos localizarlos y que firmen declaraciones. También necesitamos demostrar que usted ha sido una mejor cuidadora que la madre biológica. Eso significa registros médicos, escolares, evidencia de que las niñas están mejor ahora que antes. Eduardo se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué posibilidades tenemos? El licenciado Ramírez suspiró. Siendo honesto, señor Santillán, 50-50. Los tribunales tienden a favorecer a los padres biológicos, especialmente a las madres. Pero el abandono es un factor muy fuerte a nuestro favor. Rosa sintió que el mundo se le venía abajo. 50-50. Después de todo lo que había hecho por las niñas, Eduardo notó su angustia y puso una mano sobre su hombro. Haremos todo lo que sea necesario. Todo. Y cumplió su palabra. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Eduardo contrató a un investigador privado para encontrar a los vendedores del mercado de San Ángel que habían visto a las niñas abandonadas. Rosa las llevó a un pediatra privado para documentar su estado de salud. Eduardo inscribió a las trillizas en el jardín de niños más prestigioso de la zona, con terapeutas incluidos para ayudarlas a procesar el trauma del abandono. Pero mientras todo esto sucedía, algo más estaba pasando en la mansión Santillán. Eduardo estaba cambiando. Al principio, había mantenido su distancia. Era educado con las niñas, les sonreía cuando se cruzaban en los pasillos, pero no más que eso. Después de todo, él era un hombre de negocios acostumbrado a la soledad, no un padre. Pero las trillizas tenían un poder especial, derretían las defensas más duras. Todo comenzó una noche cuando Eduardo trabajaba hasta tarde en su estudio. Eran casi las 11 y escuchó un ruido afuera de su puerta. Cuando abrió, encontró a Isabela parada ahí en su pijama de conejitos, con los ojos llorosos y su peluche gastado en brazos. «¿Isabela? ¿Qué haces despierta?» «Tuve una pesadilla», susurró la niña. «Soñé que la mujer mala nos llevaba lejos de Rosa». El corazón de Eduardo se encogió, se arrodilló frente a ella. «Eso no va a pasar, te lo prometo». «¿De verdad?» «De verdad». Isabela lo miró con esos ojos verdes enormes. «¿Puedo quedarme contigo un ratito? Tengo miedo». Eduardo no supo qué responder. Nunca había estado en esa situación, pero cuando Isabela extendió su manita hacia él, con total confianza, algo en su interior cedió. «Claro, ven». La cargó y la sentó en el sofá de su estudio. Isabela se acurrucó contra él, abrazando su peluche. «Rosa dice que eres muy bueno», murmuró con sueño. «Dice que nos proteges. Haré todo lo que pueda. ¿Por qué nos ayudas? No somos tu familia». Eduardo guardó silencio por un momento. ¿Por qué las ayudaba? Al principio había sido por Rosa, por admiración a su valor, luego por sentido de justicia. Pero ahora, tal vez no sean mi familia de sangre, dijo suavemente. Pero la familia no siempre es sobre la sangre. A veces es sobre quién elige quedarse, quién elige cuidarte, quién elige amarte. Isabela levantó la vista hacia él. ¿Como Rosa? Exactamente como Rosa. La niña sonrió y volvió a recostarse contra él. Minutos después estaba dormida. Eduardo se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse para no despertarla. Miró el rostro pacífico de esa pequeña que hacía apenas un mes no conocía y sintió algo que no había sentido en años. Amor paternal. Cuando Rosa vino buscando a Isabela media hora después, encontró la escena más conmovedora. Eduardo dormido en el sofá, con Isabela acurrucada en su pecho, los dos respirando en perfecta sincronía. Rosa sintió lágrimas en los ojos. No era solo ternura lo que sentía, era algo más profundo. Algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Después de esa noche, todo cambió. Eduardo empezó a llegar más temprano del trabajo.
Cenaba con Rosa y las niñas en lugar de comer solo en su estudio. Les leía cuentos antes de dormir, haciendo voces diferentes para cada personaje que las hacía reír hasta que les dolía la panza. Los fines de semana organizaba pequeñas aventuras, al zoológico, al parque, a una heladería especial donde las trillizas probaban todos los sabores que quisieran. Las cargaba en sus hombros cuando se cansaban de caminar. Les enseñaba a nadar en la piscina, pacientemente, sin importar cuántas veces tragaran agua, y las niñas lo adoraban. «Tío Eduardo, mira lo que dibujé», gritaba Sofía, corriendo hacia él con un nuevo dibujo cada día. «Tío Eduardo, juega con nosotras», pedía Valentina, jalándolo de la mano hacia el jardín. «Tío Eduardo, cuéntanos el cuento del dragón otra vez», suplicaba Isabela cada noche. Rosa observaba todo desde cierta distancia, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Ver a Eduardo con las niñas le provocaba una felicidad inmensa, pero también le provocaba algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín y Eduardo las perseguía pretendiendo ser un dinosaurio, la señora Beatriz se acercó a Rosa en la cocina. «Nunca lo había visto así», comentó la mujer mayor con una sonrisa. «Desde que murió la señora Mercedes, el señor Eduardo estaba como muerto en vida, pero ahora...» Miró por la ventana. «Ahora volvió a ser el hombre que conocí hace años». «¿Cómo era antes?», preguntó Rosa con curiosidad. «Cálido, generoso, lleno de vida. La señora Mercedes sacaba lo mejor de él. Cuando ella murió, esa luz se apagó. Pero ustedes la volvieron a encender». Rosa sintió un nudo en la garganta. «No hicimos nada especial». «Sí lo hicieron, mija». Beatriz le palmeó la mano. «Le dieron algo por lo que valía la pena volver a vivir». Esa noche, después de acostar a las niñas, Rosa salió al jardín a tomar aire fresco. Había sido un día agotador pero hermoso. Las trillizas estaban felices, saludables, riendo todo el tiempo. Eduardo les había comprado bicicletas nuevas y había pasado toda la tarde enseñándoles a andar. «¿No puede dormir?», Rosa se sobresaltó. Eduardo había salido también al jardín con 2 tazas de té caliente en las manos. «No, solo pensaba en el juicio». «Siempre estoy pensando en el juicio», admitió Rosa, aceptando la taza. «Tengo tanto miedo, Eduardo. ¿Y si la pierdo? ¿Y si Daniela se las lleva? No va a pasar. No puede prometer eso». «Sí puedo». Eduardo se sentó junto a ella en la banca del jardín. «Porque voy a hacer todo lo que esté en mi poder para impedirlo. Y tengo muchos recursos». «¿Por qué?», preguntó Rosa de repente. «¿Por qué hace todo esto? Las niñas, los abogados, todo...» «¿Por qué?». Eduardo miró al cielo estrellado. «Cuando Mercedes murió, dejé de sentir. Trabajaba como autómata. Comía, dormía, respiraba, pero no vivía. Esta casa estaba llena de recuerdos de lo que pude tener y nunca tuve. Hijos, risas, vida. Y me estaba consumiendo en esa soledad». Se volvió hacia Rosa. «Entonces llegaron ustedes, 3 niñas que necesitaban un hogar, y una mujer que tenía el corazón más grande que he conocido. Me devolvieron algo que creí perdido para siempre». «¿Qué?». «Un propósito, una razón para volver a casa cada día, una familia». Las palabras flotaron en el aire nocturno. Rosa sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Eduardo podía escucharlo. «Yo también», susurró. «Yo también estaba sola antes de encontrarlas. No tengo padres, no tengo hermanos. Trabajaba para sobrevivir, pero no vivía. Ellas me dieron todo, y usted les dio todo a ellas». Eduardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Es la mujer más valiente que conozco, Rosa. No muchas personas habrían hecho lo que hizo. No soy valiente. Solo hice lo que cualquiera con corazón habría hecho.
No. Eduardo negó suavemente. La mayoría de la gente habría pasado de largo, como todos los que las vieron ese día en el mercado y no hicieron nada. Usted las vio y no pudo ignorarlas. Eso no es suerte, es bondad pura. Rosa sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Nadie nunca le había dicho algo así. Nadie nunca había visto en ella más que una simple empleada doméstica. Eduardo extendió su mano y suavemente limpió una lágrima de su mejilla. El gesto fue tan tierno, tan íntimo, que Rosa sintió que el mundo se detenía. «Vamos a ganar esto, Rosa», prometió. «Juntos, como familia». «Familia». Eduardo asintió. «Eso es lo que somos ahora, ¿no? Las niñas me llaman tío, vivimos bajo el mismo techo, cenamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos. Si eso no es una familia, no sé qué es». Rosa sonrió entre lágrimas. «Nunca pensé que tendría esto, una familia real». «Yo tampoco», admitió Eduardo. «Pero aquí estamos». Se quedaron en silencio, lado a lado en la banca del jardín, mirando las estrellas. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, cada uno sintiendo cosas que no se atrevían a decir en voz alta. Porque más allá del juicio, más allá de Daniela y sus amenazas, algo más estaba creciendo en esa mansión. Algo entre Rosa y Eduardo. Algo que iba más allá de la gratitud o la admiración. Algo que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Porque primero tenían que salvar a las niñas. Lo demás vendría después. O al menos eso era lo que ambos se decían a sí mismos mientras la noche los envolvía en su silencio cómplice, y en el segundo piso 3 niñas dormían tranquilas, sin saber que la batalla por su futuro apenas comenzaba. Pero por ahora, en ese momento de paz bajo las estrellas, Rosa y Eduardo permitieron que algo hermoso floreciera entre ellos. Una esperanza, una promesa silenciosa, un amor que nacía sin permiso, sin lógica, sin razón, simplemente porque así lo decidieron sus corazones cansados de estar solos. El pasado retorna. La citación judicial llegó un lunes por la mañana. Rosa firmó el recibo con manos temblorosas mientras el mensajero se alejaba. El sobre blanco con el sello del tribunal pesaba como plomo en sus manos. Sabía lo que contenía sin necesidad de abrirlo. Eduardo bajó las escaleras y la encontró parada en el vestíbulo, pálida como un fantasma. «Llegó», murmuró Rosa, mostrándole el sobre. Eduardo lo abrió y leyó rápidamente. Su mandíbula se tensó. «La audiencia es en 2 semanas. Daniela Moreno está solicitando la custodia completa de las 3 niñas bajo el argumento de que es su madre biológica y que tiene derecho legal sobre ellas. ¿Y nosotros? ¿Qué argumentos tenemos?» El licenciado Ramírez presentó una contrademanda. «Estamos alegando abandono infantil, negligencia materna y solicitando que se le revoquen todos los derechos parentales». Rosa se dejó caer en uno de los sillones del recibidor. 2 semanas. En 2 semanas podría perderlas para siempre. Eduardo se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «No las vas a perder. Tenemos testigos, tenemos pruebas, tenemos todo a nuestro favor». «¿Pero qué si no es suficiente? ¿Qué si el juez decide que la sangre es más importante que el amor? Entonces apelaremos, y si perdemos la apelación, apelaremos de nuevo». «No me voy a rendir, Rosa, y no voy a dejar que te rindas tampoco». Pero la angustia en el corazón de Rosa no desaparecía. Había leído sobre casos así. Madres biológicas que abandonaban a sus hijos y luego regresaban años después reclamándolos, y los tribunales se los devolvían como si fueran propiedad. Como si los años de amor y cuidado no importaran frente a un simple examen de ADN. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Rosa había vivido.
El investigador privado de Eduardo encontró a 4 vendedores del mercado de San Ángel que recordaban haber visto a las trillizas abandonadas ese día. Todos firmaron declaraciones juradas. Uno de ellos incluso tenía una fotografía en su celular. Había estado tomando fotos de su puesto para redes sociales y las niñas aparecían en el fondo, llorando solas. Era evidencia sólida, pero el licenciado Ramírez advirtió que no era suficiente. Daniela puede argumentar que tuvo una emergencia ese día, que planeaba volver, que tuvo un ataque de pánico y cometió un error. Los jueces tienden a ser comprensivos con las madres. Aunque abandonen a sus hijas como basura, masculló Eduardo con amargura. Exacto, aunque las abandonen. Rosa empezó a perder peso otra vez. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que miraba a las niñas jugando, riendo, felices, sentía un dolor punzante en el pecho. ¿Qué sería de ellas si Daniela se las llevaba? ¿Volverían a ser abandonadas? ¿Las separarían? Eduardo también estaba cambiando. Se volvió más protector, casi obsesivo. No quería que las niñas salieran de la mansión sin guardaespaldas. Instaló cámaras de seguridad adicionales. Contrató a un abogado extra especializado en casos de custodia internacional, por si Daniela intentaba sacar a las niñas del país. «Estás exagerando», le dijo Rosa una noche. «No estoy exagerando, estoy preparándome para lo peor. Las estás asustando con tanta seguridad. Prefiero que estén asustadas pero seguras, a que estén tranquilas y vulnerables». Rosa entendía su punto, pero le preocupaba. Eduardo se estaba consumiendo en el miedo, igual que ella, y las niñas lo notaban. «¿Por qué Rosa llora tanto?», preguntó Sofía una tarde, mientras Eduardo las ayudaba con sus tareas. «Está un poco triste, cariño. ¿Por la mujer mala? ¿La que dice que es nuestra mamá?» Eduardo sintió un nudo en la garganta. Intentaban proteger a las niñas de todo el proceso legal, pero eran más perceptivas de lo que pensaban. «Sí, por ella. Pero tú dijiste que no nos iba a llevar», dijo Valentina con los ojos llenándose de lágrimas. «¿Nos mentiste?» «No, no les mentí. Voy a hacer todo lo posible para que se queden con nosotros». «¿Pero hay una posibilidad de que nos quite?», preguntó Isabela, la más callada, con voz temblorosa. Eduardo no podía mentirles. Ya habían vivido suficientes mentiras en su corta vida. «Sí, hay una posibilidad, pero es muy pequeña, y vamos a luchar con todo lo que tenemos». Las 3 niñas se miraron entre sí, y luego hicieron algo que partió el corazón de Eduardo en 1000 pedazos. Se abrazaron las 3, llorando en silencio. «No queremos irnos», sollozó Sofía. «Queremos quedarnos contigo y con Rosa». «Aquí somos felices», añadió Valentina. «Por favor, no dejes que nos lleve», suplicó Isabela. Eduardo las abrazó a las 3, sintiendo sus propias lágrimas caer. «No voy a dejar que las separen de Rosa. Les prometo que haré todo lo que esté en mi poder. Todo». Esa noche, después de acostar a las niñas, Eduardo bajó a su estudio y llamó a su contador y a su asesor legal personal. «Necesito que preparen algo para mí, un fondo fiduciario. Quiero que las 3 niñas sean beneficiarias. Educación completa hasta posgrado, gastos médicos de por vida, un fondo para cuando cumplan 25 años, y quiero que Rosa Mendoza sea la administradora y beneficiaria secundaria». «Señor, ¿está seguro de esto?» «Completamente seguro. Si algo me pasa, quiero que estén protegidas, las 4. ¿Cuánto estamos hablando?» 50 millones de pesos. No, 100. Quiero que nunca tengan que preocuparse por dinero». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Está bien, señor. Lo prepararemos inmediatamente». Pero Eduardo no se detuvo ahí. Habló con sus contactos en el sistema judicial. Habló con periodistas amigos por si necesitaba presión mediática. Habló con trabajadores sociales independientes dispuestos a testificar sobre el bienestar de las niñas bajo el cuidado de Rosa.
Preparó un ejército para la batalla que se avecinaba. Y luego llegó el día. Una semana antes de la audiencia, Daniela pidió una reunión privada con Eduardo. Él aceptó, pero solo en presencia de sus abogados y en un lugar neutral, un café del centro de la ciudad. Daniela llegó con 20 minutos de retraso, vestida ostentosamente con ropa de diseñador que Eduardo sospechaba era falsa. Se sentó frente a él con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero resultaba calculadora. «Señor Santillán, gracias por aceptar verme. No tenemos mucho tiempo, señorita Moreno. ¿Qué quiere?» Daniela jugueteó con su café. «Quiero proponer un arreglo. Lo escucho. Mire, sé que usted se ha encariñado con mis hijas, y sé que Rosa ha sido buena con ellas. No soy un monstruo. Puedo ver que están bien cuidadas. ¿A dónde quiere llegar? Propongo una custodia compartida. Yo me quedo con las niñas los fines de semana y 2 semanas en verano. Ustedes las tienen el resto del tiempo. Todos felices». Eduardo la miró fijamente. ¿Y por qué haría eso? Daniela se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Porque si vamos a juicio, esto se va a poner feo. Muy feo. Yo puedo contar mi versión. Madre joven en crisis, sin recursos, que tomó una mala decisión, pero que ahora se arrepiente. Puedo llorar en el estrado. Puedo decir que Rosa me robó a mis hijas cuando yo solo las dejé un momento para conseguir ayuda. Nadie le va a creer esas mentiras. ¿Está seguro? Los jueces ven casos de custodia todo el día, están cansados y siempre favorecen a la madre biológica, especialmente cuando la madre se ve frágil y arrepentida». Eduardo sintió la rabia subir por su garganta. «Usted no quiere a esas niñas, solo quiere dinero, así que dígame cuánto». Daniela sonrió. Era la sonrisa que Eduardo esperaba ver. 5 millones de pesos, y me retiro del caso. ¿5 millones? Por 3 niñas. Es una ganga, señor Santillán. Piense en lo que gastaría en abogados y en el daño emocional del juicio. 5 millones y desaparezco de sus vidas para siempre». Eduardo la miró con tanto desprecio que Daniela retrocedió en su asiento. «¿Sabe qué es lo más patético de todo esto?», dijo él con voz helada. «Que está tan desesperada por dinero que está dispuesta a vender a sus propias hijas». Otra vez. «No estoy vendiendo». Sí está vendiendo. Las vendió cuando las abandonó porque eran un estorbo, y las está vendiendo ahora que descubrió que pueden ser rentables. Se puso de pie. «No le voy a dar ni un peso, señorita Moreno. Nos vemos en la corte, y prepárese porque voy a destruir cada mentira que intente contar». Daniela se puso de pie también, con los ojos brillando de furia. «Está cometiendo un error. Voy a recuperar a mis hijas, y cuando lo haga, no volverá a verlas nunca. No si yo puedo evitarlo». Eduardo salió del café sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Llamó inmediatamente al licenciado Ramírez. «Intentó comprarla, ¿verdad?», dijo el abogado al escuchar la historia. «Eso es bueno para nosotros. Demuestra que no tiene interés real en las niñas». «¿Pudimos grabarlo? Teníamos un investigador en la mesa de al lado con grabadora. Lo tenemos todo». «Perfecto. Úselo en la audiencia». Cuando Eduardo regresó a la mansión, encontró a Rosa en el jardín con las niñas. Estaban haciendo una fiesta de té con tazas de plástico y galletas de chocolate. Las trillizas reían, con las bocas manchadas de chocolate, completamente ajenas a la batalla que se libraba por su futuro. Rosa levantó la vista y vio la expresión de Eduardo. Supo que la reunión no había ido bien. Esa noche, después de acostar a las niñas, Rosa y Eduardo se encontraron en el estudio. «¿Qué pasó?», preguntó ella. Eduardo le contó todo. La propuesta de Daniela, el chantaje, las amenazas. Rosa se cubrió la boca con las manos. «Está vendiendo a sus propias hijas. Por eso vamos a ganar»,
dijo Eduardo con determinación, porque ella no las quiere, solo quiere dinero. Y cuando el juez escuche esa grabación, va a ver quién es realmente Daniela Moreno. Rosa quiso creerle, pero el miedo seguía ahí, latente, amenazador. ¿Y si no es suficiente? Eduardo la tomó de las manos. Entonces haremos lo que sea necesario. Lo que sea. ¿Qué quieres decir? Que si perdemos en México nos iremos del país. Los 5, a donde Daniela no pueda encontrarnos. Eduardo, eso es secuestro. Eso es proteger a nuestra familia. Corrigió él, y Rosa notó el nuestra. No voy a dejar que una mujer que vendería a sus hijas por dinero las tenga de vuelta. No voy a permitir que sufran otra vez. Rosa sintió lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Harías eso? ¿Dejarías todo? ¿Tu empresa? ¿Tu vida? ¿Todo? Eduardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. Por ustedes 4, dejaría el mundo entero. Y Rosa supo en ese momento que Eduardo Santillán ya no solo estaba ayudando, ya no solo sentía compasión o responsabilidad, se había enamorado de las niñas, de la idea de familia y tal vez, solo tal vez, también de ella. Y lo más aterrador de todo era que Rosa sentía exactamente lo mismo, pero no había tiempo para explorar esos sentimientos. No todavía. Primero tenían que ganar una guerra por el futuro de 3 niñas inocentes que solo querían ser amadas. Y la batalla final estaba a solo una semana de distancia. La batalla por el amor. El juzgado familiar número 3 estaba frío esa mañana de jueves. Rosa entró tomada de la mano de Eduardo, vestida con un traje sencillo que él le había comprado especialmente para la audiencia. Sus manos temblaban tanto que Eduardo tuvo que apretarlas con fuerza para tranquilizarla. «Respira», susurró él. «Vamos a estar bien». Pero Rosa no estaba segura de nada. Al otro lado de la sala, Daniela Moreno esperaba con su propio equipo de abogados. Llevaba un vestido modesto, maquillaje ligero, el cabello recogido en una cola simple. Se había vestido para verse como una madre arrepentida, no como la mujer ambiciosa que había intentado vender a sus hijas por 5 millones de pesos. Era una actuación perfecta. Las niñas no estaban presentes. El licenciado Ramírez había logrado que no tuvieran que testificar, argumentando que era traumático para ellas. Pero habían grabado entrevistas con una psicóloga infantil que sería presentada como evidencia. Todos de pie. Entra el honorable juez Arturo Mendoza. El juez era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una expresión seria que no revelaba nada. Se sentó y revisó los papeles frente a él durante lo que pareció una eternidad. «Bien», dijo finalmente. «Estamos aquí para determinar la custodia de las menores Sofía, Valentina e Isabela Moreno. La madre biológica, Daniela Moreno, solicita la custodia completa. La señorita Rosa Mendoza y el señor Eduardo Santillán solicitan que se revoquen los derechos parentales de la señorita Moreno por abandono y negligencia. ¿Están listos para proceder?» Ambos equipos de abogados asintieron. «Que comience la audiencia». El abogado de Daniela habló primero. Era un hombre joven, articulado, que pintaba a su clienta como una víctima. «Su señoría, mi clienta es una madre que enfrentó circunstancias extraordinarias. Hace un año se encontró sola, sin recursos, con 3 hijas pequeñas. Sufrió una crisis de pánico severa, documentada médicamente. Sacó reportes psiquiátricos recientes. Eduardo los miró con sospecha. Todo parecía preparado específicamente para este caso. En un momento de desesperación, cometió un error, del cual se arrepiente profundamente. Dejó a sus hijas en el mercado, planeando regresar en cuanto consiguiera ayuda. Pero cuando volvió horas después, ya no estaban. Pasó meses buscándolas desesperadamente hasta que finalmente descubrió que estaban bajo el cuidado de la señorita Mendoza.
Rosa apretó los puños. Mentiras. Todo mentiras. Mi clienta no es una mala madre. Es una madre que tuvo un colapso momentáneo y ahora que tiene estabilidad económica y emocional, quiere recuperar a sus hijas. Es su derecho como madre biológica. El juez escuchó en silencio, tomando notas. ¿Tiene testigos? Sí, su señoría. Llamo a la señora Patricia Ruiz, vecina de mi clienta. Una mujer de 40 y tantos años subió al estrado. Testificó que Daniela era una madre amorosa que siempre hacía lo posible por sus hijas, que había visto a Daniela llorar desconsoladamente después de perder a las niñas. Rosa sintió náuseas. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto le habían pagado por mentir? Luego fue el turno del licenciado Ramírez. Se puso de pie con la calma de quien tiene cartas ganadoras en la mano. Su señoría, con el debido respeto, lo que hemos escuchado es una narrativa cuidadosamente construida que no se ajusta a los hechos. La realidad es mucho más simple y mucho más oscura. Sacó fotografías, las mismas que el investigador había conseguido. Estas son las menores el día que fueron encontradas. Pueden ver que están sucias, desnutridas, aterrorizadas. Fueron abandonadas entre la basura del mercado de San Ángel. No por horas, por días. Daniela palideció. Tenemos 4 testigos que las vieron abandonadas y llorando durante más de 6 horas. Nadie vino por ellas, nadie preguntó por ellas, hasta que la señorita Rosa Mendoza, movida por compasión, las rescató. Mostró las declaraciones juradas. Estos testigos confirman que las niñas dijeron textualmente: «Mamá nos dejó y no vuelve». No, mamá fue por ayuda. No, mamá regresa pronto. Dijeron, nos dejó. El juez revisó los documentos con atención. Continúe. Además, su señoría, tenemos evidencia de que la señorita Moreno no buscó a sus hijas durante meses. No reportó su desaparición a la policía. No puso anuncios. No hizo absolutamente nada hasta que se enteró de que las niñas estaban bajo el cuidado del señor Santillán, un hombre de considerables recursos económicos. Dejó caer la bomba siguiente. De hecho, hace una semana la señorita Moreno se reunió con mi cliente y le ofreció un trato. Le vendería sus derechos parentales por 5 millones de pesos. Hubo un murmullo en la sala. Daniela se puso de pie. Eso es una mentira. ¿Es mentira? El licenciado Ramírez sacó una grabadora. Tenemos la conversación completa grabada. Con su permiso, su señoría. El juez asintió. La voz de Daniela llenó la sala. 5 millones de pesos. Y me retiro del caso. Piense en lo que gastaría en abogados. 5 millones y desaparezco de sus vidas para siempre. El silencio que siguió fue sepulcral. Daniela se había puesto blanca como el papel. Su abogado intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Silencio. ¿Algo más, licenciado? Sí, su señoría. Llamo a declarar a la señorita Rosa Mendoza. Rosa subió al estrado con las piernas temblorosas. Juró decir la verdad y se sentó. Señorita Mendoza, ¿puede contarnos cómo encontró a las niñas? Rosa respiró profundo y contó toda la historia. El mercado, las niñas llorando entre la basura, sus vestidos sucios, sus caritas aterrorizadas, la decisión de llevarlas a casa, las noches sin dormir, el hambre, el amor incondicional que nació en su corazón. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de verdad absoluta. ¿Por qué no las entregó a las autoridades? Porque en mi infancia yo estuve en un orfanato. Sé lo que es crecer sin amor, sin familia. No quería eso para ellas. Sé que suena egoísta, sé que legalmente debí reportarlo, pero cuando las vi, cuando me miraron con esos ojos llenos de miedo y esperanza, no pude.
No pude abandonarlas como todos los demás lo habían hecho. Las ama con todo mi corazón. Son mis hijas en todo menos en sangre, y daría mi vida por ellas. El juez la observó con atención. ¿Y el señor Santillán? ¿Cuál es su rol en todo esto? Rosa miró a Eduardo, que estaba sentado con los puños apretados, conteniendo sus emociones. Eduardo nos salvó a las 4. Cuando descubrió nuestra situación, nos abrió su casa, su corazón. Les dio a las niñas algo que nunca habían tenido, un padre. Las ama como si fueran suyas, y ellas lo aman a él. ¿Hay alguna relación romántica entre usted y el señor Santillán? Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. Era una pregunta trampa. Si decía que sí, podrían alegar que todo era una estrategia. Si decía que no, estaría mintiendo. Nos respetamos profundamente y compartimos un amor incondicional por esas 3 niñas. Lo demás no importa. Lo único que importa es el bienestar de Sofía, Valentina e Isabella. El licenciado Ramírez sonrió levemente. Buena respuesta. Su turno, dijo el juez al abogado de Daniela. El hombre se levantó, intentando recuperar terreno. Señorita Mendoza, ¿no es cierto que trabaja como empleada doméstica? Sí. ¿Y gana cuánto al mes? 3,000 pesos. ¿Y cómo planea mantener a 3 niñas con ese salario? El señor Santillán. Ah, claro, el señor Santillán, un hombre rico y solitario. ¿No es conveniente para usted esta situación? Vivir en una mansión, tener todo pagado, ¿a cambio de qué exactamente? Rosa sintió la rabia hervir en su interior. A cambio de nada. Eduardo me ayuda porque es un hombre bueno. Porque vio a 3 niñas que necesitaban un hogar y decidió dárselo. No hay nada oscuro ni conveniente en eso. ¿Está segura? Porque desde aquí parece que usted se aprovechó de una situación para mejorar su vida. ¡Objeción!, gritó el licenciado Ramírez. Está atacando a la testigo sin fundamento. Aceptada, dijo el juez. Reformule su pregunta o siéntese. El abogado intentó otro ángulo, pero cada pregunta era bloqueada. Rosa se mantuvo firme, respondiendo con honestidad y dignidad. Finalmente, fue el turno de Daniela de testificar. Subió al estrado con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Era una actriz consumada. Amo a mis hijas, sollozó. Cometí el peor error de mi vida. Todos los días me arrepiento. Todos los días pienso en ellas. Solo quiero una oportunidad de ser la madre que merecen. El licenciado Ramírez se puso de pie. Señorita Moreno, si tanto ama a sus hijas, ¿por qué intentó venderlas por 5 millones de pesos? Yo no intenté venderlas. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Tenemos su voz en cinta diciendo exactamente eso. Yo estaba confundida. Él me presionó. El señor Santillán la presionó para que pidiera 5 millones de pesos. Daniela se quedó sin palabras. Su abogado intentó ayudarla, pero el daño estaba hecho. Una última pregunta, señorita Moreno. En todo este tiempo, ¿alguna vez preguntó si sus hijas estaban bien, si estaban felices, si estaban sanas? Daniela no respondió. ¿O solo preguntó cuánto dinero podría sacar de esta situación? Objeción. Retirada. No hay más preguntas. Daniela bajó del estrado destruida. Su máscara de madre amorosa había caído completamente. El juez revisó todos los documentos durante lo que pareció una eternidad. La sala estaba en silencio absoluto. Rosa sentía que el corazón le iba a explotar. Finalmente, el juez habló. He revisado toda la evidencia presentada, las declaraciones, las fotografías, las grabaciones, y he llegado a una conclusión. Hizo una pausa que se sintió infinita.
La señorita Daniela Moreno abandonó a sus 3 hijas menores de edad en condiciones deplorables. No reportó su desaparición, no buscó ayuda, y cuando finalmente reapareció, lo hizo con intenciones claramente económicas, no maternales. Daniela comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de verdad, lágrimas de derrota. Por otro lado, la señorita Rosa Mendoza y el señor Eduardo Santillán han demostrado amor genuino, cuidado excepcional y compromiso absoluto con el bienestar de estas niñas. Rosa sintió que las lágrimas caían por su rostro. Eduardo tomó su mano. Por lo tanto, este tribunal revoca todos los derechos parentales de Daniela Moreno sobre las menores Sofía, Valentina e Isabela. Además, se le prohíbe cualquier contacto con las menores hasta que cumplan 18 años. «No», gritó Daniela, «no puede hacer esto». «Silencio en la sala», ordenó el juez. Además, se otorga la custodia legal completa a Rosa Mendoza, con Eduardo Santillán como tutor legal secundario. Las niñas permanecerán bajo su cuidado. El mazo cayó. Caso cerrado. Rosa colapsó en los brazos de Eduardo, sollozando de puro alivio. Habían ganado. Las niñas estaban a salvo. Eran suyos, legalmente, oficialmente, para siempre. Eduardo la abrazó fuerte, sus propias lágrimas mojando el cabello de Rosa. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos». Daniela salió de la sala gritando obscenidades, escoltada por seguridad. Nadie le prestó atención. Ya no importaba. Ya no tenía poder. En el auto de regreso a la mansión, Rosa no podía dejar de llorar. Pero eran lágrimas de felicidad pura. «Quiero decirles personalmente», dijo entre sollozos, «quiero ver sus caritas cuando les digamos que se quedan con nosotros para siempre». Eduardo sonrió, limpiando sus propias lágrimas. «Para siempre. Nuestra familia, para siempre». Y mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad, 2 corazones latían al unísono, unidos no solo por el amor a 3 niñas, sino por algo más profundo, algo que estaba a punto de florecer completamente, porque la batalla había terminado y ahora podía comenzar la verdadera historia de amor, el verdadero final feliz. Las 3 niñas estaban en el jardín jugando con burbujas cuando Rosa y Eduardo llegaron a la mansión. Al verlos, dejaron todo y corrieron hacia ellos gritando: «¡Rosa, tío Eduardo!». Eduardo las cargó a las 3 al mismo tiempo, algo que había aprendido a hacer con práctica, mientras Rosa las cubría de besos. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía con ansiedad. «¿Ya terminó? ¿Nos tenemos que ir?», preguntó Valentina con los ojos llenándose de lágrimas. «¿La mujer mala nos va a llevar?», sollozó Isabela. Rosa se arrodilló frente a ellas tomando sus manitas. «No, mis amores. La mujer ya no puede llevarlas, nunca más». «¿Nunca más?», repitió Sofía sin atreverse a creer. «Nunca más», confirmó Eduardo. «El juez dijo que se quedan con nosotros, para siempre». Hubo un segundo de silencio mientras las niñas procesaban la información, y entonces explotaron en gritos de alegría tan fuertes que probablemente se escucharon en toda la colonia. Se lanzaron sobre Rosa y Eduardo, abrazándolos, llorando, riendo, todo al mismo tiempo. La señora Beatriz salió de la casa al escuchar el alboroto y al entender lo que pasaba, también comenzó a llorar de felicidad. «¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos!», cantaban las niñas, dando vueltas en el jardín. Esa noche organizaron una pequeña celebración. Nada ostentoso, solo la familia, Rosa, Eduardo, las niñas, doña Petra, a quien habían invitado especialmente, la señora Beatriz y el resto del personal que se había encariñado con las pequeñas. Comieron pizza, el platillo favorito de las trillizas, cantaron canciones, las niñas hicieron un show de talentos improvisado
donde bailaron, cantaron desafinadas y contaron chistes que nadie entendió pero que todos aplaudieron. Eduardo las miraba desde su silla con una sonrisa que no había tenido en años. Rosa estaba junto a él, igualmente radiante. «Gracias», susurró Rosa, solo para que él la escuchara. «Por todo. Sin ti, nunca habríamos llegado aquí. Sin ti, yo seguiría viviendo en una casa vacía y fría», respondió Eduardo. «Tú me devolviste la vida, Rosa». Sus miradas se encontraron, y en ese momento algo cambió. La tensión que había estado contenida durante meses finalmente encontró su momento. Más tarde, cuando las niñas ya estaban dormidas después de tanta emoción, Rosa salió al jardín a tomar aire. La noche estaba estrellada, perfecta. Eduardo la siguió. «¿No puedes dormir?» «Estoy demasiado feliz para dormir». Rosa sonrió. «Sigo sin creer que sea real, que las niñas sean mías, que tengamos un futuro juntos». «Es real, muy real». Se quedaron en silencio por un momento, lado a lado, mirando las estrellas. «Rosa». Eduardo finalmente rompió el silencio. «Hay algo que necesito decirte, algo que he querido decir durante semanas, pero no era el momento adecuado». Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué es?» Eduardo se volvió hacia ella, tomando sus manos. «En estos meses has transformado completamente mi vida. No solo trajiste a 3 niñas maravillosas a esta casa, trajiste luz, amor, risas, vida. Me hiciste recordar lo que era sentir». Rosa sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Eduardo, déjame terminar». Sonrió nerviosamente. «Me enamoré de ti, Rosa, de tu bondad, de tu fuerza, de tu corazón enorme. Me enamoré de cómo amas a esas niñas como si hubieran nacido de ti. Me enamoré de cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. Me enamoré de la familia que construimos juntos». Las lágrimas de Rosa caían libremente ahora. «Yo también», susurró. «Yo también me enamoré de ti. De cómo te convertiste en padre sin siquiera darte cuenta, de cómo luchas por nosotras, de cómo miras a las niñas como si fueran tu tesoro más preciado, de cómo me haces sentir vista, valorada, amada». Eduardo levantó una mano y suavemente limpió sus lágrimas. «Entonces, ¿me harías el honor de construir oficialmente esta familia conmigo?» De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Rosa se cubrió la boca con las manos, sollozando. «Cásate conmigo, Rosa. No porque necesitemos papeles para ser familia, porque ya lo somos, sino porque quiero que el mundo entero sepa que eres mi esposa, que esas niñas son nuestras hijas, que esto es para siempre». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso. No era ostentoso ni excesivamente caro. Era perfecto. «Sí». Rosa apenas podía hablar entre sollozos. «Sí, sí, 1000 veces sí». Eduardo le puso el anillo y la besó bajo las estrellas. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de amor puro y verdadero. Fue el beso que sellaba el comienzo de su nueva vida juntos. Cuando se separaron, escucharon risitas. Se voltearon y vieron a las 3 niñas asomadas por la ventana del segundo piso, con enormes sonrisas en sus caritas. «Sabíamos que se iban a casar», gritó Sofía. «Vamos a tener una boda», celebró Valentina. «Y vamos a ser las damas de honor», añadió Isabela. Rosa y Eduardo se miraron y estallaron en carcajadas. Por supuesto que las niñas estaban despiertas. Por supuesto que habían visto todo. «¡Vayan a dormir!», les gritó Rosa entre risas. «Primero díganos que sí. ¿Vamos a ser sus damas de honor?», insistió Sofía. «Por supuesto que sí», respondió Eduardo. Las niñas gritaron de emoción y desaparecieron de la ventana, probablemente para celebrar en su habitación. 3 meses después, en el jardín de la mansión Santillán, se celebró una boda íntima y hermosa. Rosa
Llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante. Eduardo, un traje impecable. Y las tres niñas, idénticas en sus vestidos rosados de damas de honor, lanzaban pétalos de rosa mientras la novia caminaba hacia el altar. No había cientos de invitados. Solo las personas que realmente importaban: doña Petra, la señora Beatriz, el personal de la casa, algunos amigos cercanos de Eduardo, el licenciado Ramírez, que había hecho posible su familia. Cuando el juez, el mismo que les había otorgado la custodia y quien había aceptado oficiar la ceremonia, los declaró marido y mujer, las niñas gritaron tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles. En la recepción, Sofía tomó el micrófono para dar un discurso que nadie esperaba. «Quiero decir algo», anunció con su vocecita de 5 años. «Cuando éramos bebés, nuestra primera mamá nos dejó. Pensamos que nadie nos iba a querer nunca, pero entonces Rosa nos encontró y nos dio amor. Y tío Eduardo nos dio un hogar, y ahora tenemos una familia de verdad». Las lágrimas corrían por las mejillas de todos los presentes. «Y quiero decir gracias. Gracias por elegirnos. Gracias por quedarse. Gracias por amarnos». Rosa y Eduardo subieron al escenario y abrazaron a Sofía, y segundos después, Valentina e Isabela se unieron al abrazo. Los 5 quedaron ahí, abrazados en el escenario, llorando de pura felicidad. La fotógrafa capturó ese momento. Años después, esa fotografía estaría enmarcada en la sala de la mansión. Una familia unida no por sangre, sino por algo mucho más poderoso: amor incondicional. Los años pasaron como sueños hermosos. Las trillizas crecieron en la mansión, rodeadas de amor y oportunidades. Sofía se convirtió en una abogada apasionada por los derechos de los niños. Valentina en una pediatra que trabajaba en comunidades marginadas. Isabela en una trabajadora social que ayudaba a familias en situaciones difíciles. Las 3 siguieron caminos que honraban su propia historia: ayudar a otros que sufrían lo que ellas habían sufrido. Rosa abrió una fundación para niños abandonados, usando los recursos de Eduardo para crear hogares de acogida donde los pequeños encontraran el amor que ella les había dado a sus hijas. Eduardo se retiró parcialmente de los negocios para dedicar más tiempo a la familia y a la fundación. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en las risas de sus hijas, en los abrazos de su esposa, en las noches de películas y palomitas, en los desayunos dominicales caóticos donde todos hablaban al mismo tiempo. Y Daniela Moreno nunca volvió a aparecer. Según supieron años después, había intentado demandar de nuevo, pero ningún abogado quiso tomar su caso. Eventualmente se fue del país, y nadie supo más de ella. No importaba. Ella había dejado de ser relevante en sus vidas el día que el juez dictó la sentencia. 20 años después del día en que Rosa encontró a las trillizas en el mercado, las 5, ahora 3 mujeres jóvenes y hermosas, y sus padres con algunas canas pero aún llenos de vida, se reunieron en ese mismo mercado de San Ángel. Pusieron una placa conmemorativa en el lugar exacto donde las niñas habían sido abandonadas. La placa decía: «Aquí, donde 3 niñas fueron abandonadas, comenzó una historia de amor, esperanza y familia. Que este lugar recuerde siempre que la familia no es la sangre que nos une, sino el amor que elegimos dar». Rosa leyó las palabras con lágrimas en los ojos. Eduardo la abrazó por detrás, besando su cabeza. «¿Tienes algún arrepentimiento?», le preguntó en voz baja. Rosa miró a sus 3 hijas, ahora mujeres adultas increíbles que cambiaban el mundo a su manera. Miró al hombre que había elegido amarla cuando nadie más lo hacía. Miró la vida que habían construido juntos. «Ninguno», susurró, «ni uno solo.
Ni siquiera de ese día cuando lo tenías todo en contra y decidiste llevar a 3 desconocidas a tu cuarto diminuto. Rosa sonrió, especialmente de ese día, porque ese día, sin saberlo, elegí mi destino, elegí el amor, y el amor me devolvió todo, me dio familia, propósito, felicidad, me dio a ti, me dio a ellas. Eduardo la apretó más fuerte. Te amo, Rosa Santillán. Y yo te amo, Eduardo Santillán. Las 3 hijas los rodearon, abrazándolos a ambos, y ahí, en el mismo lugar donde una vez habían sido abandonadas, celebraron lo que realmente importaba, que a pesar de los comienzos oscuros, de los momentos difíciles, de las batallas y los miedos, el amor siempre gana, la bondad siempre triunfa, y la familia verdadera, la que se elige con el corazón, es la más fuerte de todas. Porque al final, lo que define a una madre no es quien te da la vida, es quien elige quedarse cuando todos los demás se van, es quien te levanta cuando caes, es quien te ama incondicionalmente, sin importar nada, y Rosa había sido esa madre desde el primer momento en que vio a 3 niñitas llorando entre la basura, y seguiría siendo esa madre por el resto de su vida, porque eso es lo que hace el amor verdadero. No se rinde, no se va, se queda, para siempre. Fin.